verdad que qué bendición escuchar cada hermano y escuchar lo que Dios ha hecho con Pascual. Realmente es una bendición muy grande, ¿no? Porque hemos estado al lado de él, viendo todo el proceso. Dios se ha pasado. Una vez más lo hizo el Señor. Una vez más lo hizo el Señor. Bueno, le pedí a los pastores si podía seguir con este tema de la fe, porque como le decía que desde el principio de año que Dios ha puesto en mi corazón algo de la fe y voy anotando cositas. Toda la semana anoto una cosita, un detalle, un versículo, un pensamiento, y se me dio juntando un montón. Así que en la medida que ellos me permitan compartir cositas de la fe, y hoy me han permitido que comparta. Eh, Primero quería hablarle un poquito de una palabra griega, acuérdense que el Nuevo Testamento está escrito en el original en griego y traducido al español. Y hay una palabra que algunos hablan y otros no, porque una palabra que no estamos habituados a usarla. Es la palabra rema. Muchos ya la conocen y es bueno que no haga falta explicarle lo que significa la palabra rema. Eh, En la palabra en griego se usa para definir la palabra, ¿sí? Se usa rema y se usa logos traducido al español. Y hay versículos que hablan del logos y otros versículos que hablan del rema. Y al traducirlo al español, se traduce todo como palabra. Palabra. Nosotros leemos en nuestra versión de Reina Valera, palabra. Pero si agarras una Biblia en griego, el original en griego, vas a encontrar a veces rema y a veces logos. Bueno, hace mucho tiempo que ando leyendo todas esas cosas, me llaman mucho la atención y ando buscando. ¿Cuándo usa Jesús y los apóstoles? ¿Cuándo usaron la palabra rema y cuándo usaron la palabra logos? Entonces sale en los evangelios, sale logos y rema, y las cartas apostólicas también sale logos y rema. Rema. Eh, ¿Y qué es un rema? Sabemos que es palabra, pero esta es diferente, porque rema es una palabra específica para un momento específico, para una situación específica. Es Dios hablando al hombre una palabra específica, o Jesús hablando al hombre una palabra específica, que no es para todo. Un ejemplo, cuando Jesús le habla a Pedro, le dice que camine sobre el agua, le dice, Pedro, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre la palabra que había soltado Jesús. Ese es un rema. Pedro, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Y en un momento dudó Pedro y se hundió. Bueno, ya conocemos la historia. Eh, pero no es para que toda la iglesia camine en el agua. Jesús no te pide que todos vayamos al mar y empecemos a caminar en el agua y caminemos en el mar. No, eso era para Pedro. Es un rema, una palabra específica en un momento específico. Dios quería hacer algo específico y avanzó. Bueno, al traducir todo al español, al leer todo palabra, no nos queda claro esto. Pero si vos agarras la palabra en griego, te queda bien claro esto del rema. Bueno, y es importante hablar de esto. La idea es hablar de la fe, pero necesitamos hablar un poquito de rema para hablar de la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír rema de Dios. El oír rema de Dios. La traducción dice que la fe viene por el oír y el oír rema de Dios, o sea, palabra específica.
palabra para el momento, algo que Dios te habla. Entonces es necesario que nosotros entendamos esto. Está escrito la palabra que es logos, que es Jesús, el verbo, y está escrita la palabra rema, palabra específica. Y la fe viene por oír rema de Dios. O sea, cuento un poquito un testimonio. Un hermano la semana pasada me dice, René, Dios me habló. ¿Y qué te dijo el Señor? Hizo un mal negocio y le salió muy mal el negocio. Y está recién convertido, nuevito. Y dice, yo no te había confesado algo. Porque yo junté una plata cuando trabajé en una empresa y esa plata por ahí no venía muy de derecha, venía medio del sur, ahí junté una plata y después hice un negocio y me salió mal el negocio. Y Dios me estuvo hablando que yo no había confesado eso, no lo dejé claro. Y que Dios no me iba a apoyar un negocio si yo no arreglaba esto primero. Y le digo, ¿eso te habló Dios? Sí, dice, porque lo sentí en mi corazón fuerte. Sentí que Dios me estaba hablando y no podía parar de escuchar a Dios en mi corazón. Bueno, ¿qué es eso? Rema, palabra específica. Dios hablando al hombre. Un tema específico para un momento específico. A veces el rema nos sirve a todos y a veces no nos sirve a todo el rema. A vos no te sirve el rema que Dios le dice que le da a Noé que construya un arca en el medio del desierto. Ninguno, por más que ame al Señor, se iría a hacer un arca al medio del desierto. No, porque ese fue un rema para Noé. A vos no te sirve el rema que le da a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Bueno, no, porque eso era para Abraham. A vos no te sirve el rema que Dios le da a Moisés. Que Moisés, cuando le habla a Dios, dice, no, Señor, soy torpe de labios. Bueno, son palabras específicas para un momento específico. Y esta palabra rema está en todos lados, en la palabra. Cuando empezamos a buscar traducción, las traducciones hablan de rema y hablan de logos. Bueno, ni qué hablar a los discípulos. Jesús se lo dejaba bien claro. Y a veces los discípulos entendían logos y no entendían rema. Cuando lo empecé a estudiar el tema es muy lindo, no es para ahora el tema, pero es muy lindo porque se ve todas las veces que lo usa Jesús. Le digo a algunos, mirá, dice, no solo de pan el hombre vivirá, sino de todo rema que viene de la boca de Dios. O sea que vamos a vivir de palabras específicas, de cuando Dios te habla. A principio de año el Señor me dio una palabra a mí. ¿Sabés lo que me decía el Señor? Que le dijeran a los hermanos que no se hicieran problema por el trabajo, que Dios los iba a bendecir y que iba a hacer cosas nuevas. Y me puso este versículo fuerte en mi corazón. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son los que Él tiene preparados para los que le aman. Bueno, ese es un logo que se transformó en rema, porque Dios me dice esto, te digo René, díselo a los hermanos. Y se lo empecé a decir a los hermanos y Dios empezó a hacer cosas nuevas. Y le dije, chicos, no tengan miedo porque se vino la pandemia, Dios va a hacer cosas nuevas. Y empecé a soltar esta palabra, chicos, no tengan miedo. Dios va a hacer cosas nuevas, nos va a sostener. Dios va a sostener a su pueblo en este tiempo. Bueno, rema. Era logos, pero el Espíritu Santo lo transformó en rema para mí. No siempre me pasa, no siempre nos pasa a todos. Yo sé que esto que estoy diciendo a muchos de ustedes les pasa siempre. Que agarras una palabra de Jesús o una palabra de la Escritura, se prende fuego esa palabra, se transforma en un rema, en una palabra directa para un momento específico
Y después decís, Dios me está hablando ahora, ahora. Bueno, ese es un rema. No sabemos si le sirve a otro, a veces le sirve a otro, a veces no. Pero es importante entenderlo, para que podamos entender a Abraham, a Noé, a Moisés, a Jacob, bueno, a Sara, la esposa de Abraham, y a todos los hombres de Dios que tuvieron palabras específicas. ¿Por qué digo todo esto? Porque en este momento de pandemia que estamos viviendo, hay de nosotros si no tenemos rema de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá podemos decir, Dios me habló directo sobre la pandemia? Me dio una palabra para ahora, ahora me dio una palabra, ahora. Y esta palabra me está quemando el corazón. Dios va a hacer tal cosa. Dios me dijo que no tenga miedo. Dios transformó el logos en rema y me está quemando el pecho y me está capacitando y me está sosteniendo y estoy caminando sobre el rema de Dios, como le pasó a Pedro. Por supuesto, caminó hasta que la fe le flaqueó y se hundió, cosa que no tiene que pasar en nosotros. Nosotros tenemos que pedir rema de Dios en estos tiempos. Le digo otro rema más muy bonito. Recién dije, no solo de pan el hombre vivirá, sino de todo rema que viene de la boca de Dios, el hombre vivirá. Ese verdadero alimento, cuando Dios te habla, acuérdense que cualquier persona del mundo puede leer la Biblia y entender bastante. Ahora, eso no quiere decir que Dios le está hablando. Que yo hable ahora no quiere decir que es un rema para ustedes. ¿No? Yo estoy hablando. Y hablo logos. Y un rema mío, les cuento, pero el rema es mío. Es para un momento mío, que es lo que Dios me habló a mí. Cada uno de nosotros tendría un rema de parte de Dios. Y es muy triste que no tengamos nosotros un rema, siendo el pueblo de Dios. ¿Y Dios lo quiere dar? Sí, lo quiere dar. Por supuesto que sí. Él le quiere hablar a su pueblo. ¿Cómo nos podría dejar el Señor sin rema en semejante situación que estamos viviendo? Ahora, si no tenemos rema, vamos a vivir temblando de miedo, aterrorizados. Nos toca lo económico, nos toca la salud, nos toca la confianza, nos toca todo. Y esto ha sacudido el mundo y nos sacude a nosotros también. Pero los grandes hombres de Dios afrontaron grandes situaciones porque tenían rema. Por eso. Ahora, si Dios no te habla, es muy difícil pasar grandes situaciones. Calculá todo lo que padeció Abraham, todo lo que anduvo, todo lo que hizo Noé, años construyendo un arca en el medio del desierto. Calculá la oposición, lo que le decían, lo que le dirían. Calculá Moisés, cuando le dice Dios que va a sacar a su pueblo de Israel de Egipto. Había que enfrentar a Faraón, había que encarar 40 años de desierto, el desierto. ¿Cómo un hombre común y corriente puede hacer algo sin rema? Cuando vos lo vas masticando esto, decís, no, la verdad que sin rema no se puede hacer nada. Y la verdad que no. Ahora, el logos, vos tenés que ir, logos es la palabra de Dios. Vos lee logos, lee, alimentate de logos, maravilloso. En algún momento el Espíritu Santo va a tomar ese logos y lo va a transformar en rema. Como me pasó a mí este año. Que el Señor me dijo, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Él tiene preparadas para los que le aman. Bueno, ese fue un
un lobo que se transformó en rema y empecé a soltarlo porque digo, Señor, esto es rema tuyo, gloria a Dios, vas a guardar a mis hermanos, los trabajos, vas a bendecirnos, nos vas a sostener y vas a hacer cosas que ni nos imaginamos. Entonces yo tengo en mi corazón ahora un tiempo de gloria para la iglesia, de mucha gloria, donde van a pasar muchas cosas que no nos imaginamos, cosas que ojo no vio ni oído yo, y están pasando. Y escuchamos testimonios y están pasando cosas maravillosas, no solamente en el campo laboral, sino en la salud y un montón de cosas. Tenemos testimonios, gracias al Señor, de un montón de testimonios de lo que Dios está haciendo y estamos guardando nosotros en el cofre os recuerdo estos testimonios para la próxima generación. Le vamos a contar nosotros el rema que tuvimos y la gloria de Dios sobre tiempos de pandemia, tiempos difíciles. Bueno, otro rema muy bonito. Son todos preciosos. Bueno, a Pedro, a Pablo, bueno, ni hablar. Bueno, un día les puedo leer todos los remas que hay en el Nuevo Testamento que son para disfrutar, pero voy a seguir con otro tema. Me gustaría invitarlos a que agarremos la Biblia todos y vamos a leer todos Hebreos 11. Toda la iglesia leyendo sobre la fe. Hebreos 11, vamos a leer un poquito de la fe. Nos va a bendecir a todos porque es palabra de Dios. Nosotros René, con... perdón, Sí, discúlpame. Hebreo 11, ¿a cuál? ¿A qué más? del 1 en adelante. Del 1 en adelante. Gracias. Bueno, porque ¿cuál es la carga de la iglesia, de los pastores, de los apóstoles? ¿Qué es la carga? ¿Qué, ¿Detrás de qué estamos nosotros con todo esto? No sé ustedes. A mí una de las cosas que mi corazón está permanente ahí es ¿qué quiere hacer el Señor? Con el mundo no es tan importante en este caso para mí, pero sí es muy importante qué quiere hacer el Señor con la iglesia. ¿Qué le quiere hablar Dios a la iglesia? ¿Qué quiere mostrarle Dios a la iglesia? Y acá tengo yo un tema, mi corazón está permanente ahí. Señor, y estamos con los pastores, con los hermanos obreros, estamos hablando siempre, Señor, danos un rema para la iglesia. Señor, ¿qué querés que la iglesia entienda? ¿Qué querés que la iglesia madure? ¿En qué querés que la iglesia cambie? Señor, ¿qué querés hacer con nosotros este tiempo? Ahí tengo una carga yo en mi corazón. Y todo esto que estoy compartiendo nace de esa carga que Dios ha puesto. Tener un rema. Que todos tengamos rema de parte del Señor para este tiempo. Acuérdense que empezamos estudiando la familia. Dios nos llevó, yo entiendo que fue un rema de Dios, a trabajar con temas de la familia, que algo dijo Elvira, dijo que hay como una canasta de cosas, no sé, un bolsón de cosas, dice. Hemos escuchado un bolsón de cosas, muy linda, dice ella. Hay que poner por práctica, pero son cosas muy lindas, hemos escuchado tantas cosas. ¿Y qué es eso? Sino la dirección de un rema de Dios, que nos fue llevando a los pastores y a nuestros apóstoles, a los hermanos, a meternos en la familia. Ahí nosotros vimos la primera dirección clara. Un hermano dijo una vez, están medio perdidos. Bueno, le pareció a él eso, pero no estamos perdidos, porque Dios nos ha ido guiando.
Dios nos fue mostrando. Primero, la familia. Arrancamos con el tema la familia. Y todos los temas de la pareja y todo lo que estamos haciendo. Por eso es que tenemos una reunión los viernes solo para la familia, porque tenemos un rema de Dios. Es un tiempo para la familia. Trabajen con la familia. Yo lo siento fuerte en mi corazón, lo siento claro. Tengo otro rema también, trabajen con el discipulado. Id y haced discípulos. Era logos, pero en mi corazón se transformó en rema. Ahora ya no es más logos, es rema. Id y haced discípulos. Dios me está hablando a mí ahora. Yo, aquí, ahora. Yo, aquí y ahora. Un rema es para vos. Ahí donde estás, ahora. ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros, con la iglesia? ¿Cuál es el rema que tenés? ¿Tenés un rema? ¿O tenés logos? Si tenés logos, tenés conocimiento. Es bueno, pero necesitas, si querés que se aumente tu fe, querés que te aumente la fe del Señor, pedí que te hable Él. Hablanos, hablanos. Nosotros estamos orando con los pastores, hablanos, danos un rema. ¿Por dónde, Señor? ¿Ahora qué? Después recibimos otro rema. Tenés que hablar de la fe. ¿Por qué? Porque estamos como los discípulos, aumentando la fe. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos debilitados en la fe. Están debilitados. Se debilitaron por diferentes situaciones. No la vamos a estudiar, las situaciones que debilitan la fe. Pero tendríamos que empezar a hablar de la fe. Y bueno, estamos, por supuesto, bocaditos de fe, expresiones de fe, proclama de fe, querigma apostólico, y estamos ahí. Esta es la segunda vez que hablo de la fe. Los hermanos pueden seguir hablando de la fe, porque no soy el único, hay hermanos que tienen mejores palabras de la fe. Pero tenemos que hablar de la fe. ¿Por qué? Porque en estos tiempos hay de aquel que esté debilitado en la fe. Dios tenga misericordia de nosotros, ahí me incluyo yo también en primera persona. Hay del que esté debilitado en la fe. Son tiempos angustiosos, tiempos penosos. Acordate que todos los días estás escuchando noticias. Escuchas al mundo, parientes, compañeros de trabajo, escuchas noticias y predicaciones de Satanás, tirando mala onda y cosas tremendas. Y ahí estás vos, con poquita fe. ¿Qué haces con poquita fe? Se complica, ¿eh? Sin rema, sin un rema. ¿Cómo hacemos para enfrentar semejante situación? Estamos todos expuestos, cada uno de nosotros está expuesto y tiene que enfrentar. Todos nosotros estamos enfrentando esto, todos lo enfrentamos. Los pastores, los líderes, los obreros, todos. El más pequeñito, el que se convirtió ayer, todos enfrentamos lo mismo. Tiene que crecer nuestra fe y esto ha sido un rema para nosotros. Dios quiere que la iglesia crezca en fe. Pero no en fe para el coronavirus, porque ahí estaríamos ni para sanarse solamente, seríamos muy limitados. Por eso es que necesitamos abrir nuestra cabeza y abrir nuestro espíritu, nuestro corazón, para que Dios nos hable. Por eso agarramos Hebreos 11, para no limitarnos a la fe de que oraron por mí y me sané el dedo gordo. Glorioso el Señor si te sana el dedo gordo. Pero vamos a hablar más de la fe, porque la fe es mucho más que eso. Por eso hablamos de espíritu de fe. Espíritu de fe, una actitud permanente, una actitud a creer lo que Dios dice, una actitud permanente a estar parado en la palabra de Dios y ahí creer todo lo que el Señor dice. Las promesas del Señor son sí, y si dijo sí, ya las dio. Leímos el otro día, me tocó compartir un poquito, el Señor lo que ya prometió
Ya está, lo canceló. Dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Qué falta? Y tu fe. Ella dijo que es promesa y él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Te dijo sí, sí. Te dijo te cuidaré, te cuidaré. Amén. Pero ¿qué falta? Y tu fe. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra. Es promesa de él. ¿Qué falta? Y tu fe. Hay que creerla. Él no va a poder decir, chicos, perdónenme, me faltó ser más claro con esto. Perdónenme, no pude ser claro. Está lleno de promesas, lleno de palabras para nosotros. Pero ¿qué pasa? Nuestra fe es muy pequeña como los discípulos. Por eso es que ellos dijeron, aumentanos la fe, Señor. Bueno, Hebreos 11 lo tenemos que leer una vez por semana hasta que pase todo esto y nos va a ayudar bastante. Unas 50 veces que lo leamos. Estilo brasilero, que son de leer 30, 40, 50 veces. Bueno, si leemos 30 veces, algo el Señor nos va a empezar a hablar. Bueno, vamos con Hebreos 11. Dije recién que necesitamos fe para, no para ser sanados solamente de una enfermedad, sino necesitamos fe para otras cosas. Como por ejemplo, ¿qué? Fe para obedecer. Vos necesitas fe para obedecer, porque Dios te va a mandar. Y vos si no tenés fe, vos no vas a obedecer. Dios te va a tirar un rema. Te va a decir, hacé tal cosa, ahora. Pero si no tenés fe, no vas a obedecer. Por eso necesitamos entender bien estos temas. Porque necesitamos fe para obedecer. Puse 10 puntos. Fe para obedecer, ya de a poquito lo voy a ir desarrollando. Fe para obedecer, fe para esperar, fe para caminar con Dios, fe para caminar en valle de sombra y de muerte, fe para apartarnos del mundo, fe para soportar la injusticia, fe para soportar las pruebas, fe para soportar las calamidades, fe para estar firme con nuestra identidad de cristiano en este tiempo, y fe para profetizar. 10 puntos que vamos a analizar acá de Hebreos 11. Vamos a sacar 10 aspectos importantísimos de la fe. Arrancamos leyendo, dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si podés pintar hacia una rayita, buen testimonio de fe. Buen testimonio de fe. Nuestra fe tiene que alcanzar buen testimonio. Estamos trabajando y luchando y queremos agradar al Señor con esto. Queremos que nuestra fe alcance buen testimonio como los antiguos. Qué hermoso es que digamos, la fe de Eduardo y Susi alcanzó buen testimonio. Gloria a Dios. Aleluya. La fe de Carlitos Muñoz alcanzó buen testimonio. Y le contamos a la próxima generación la fe de este varón. Hoy falleció Alberto Darling, uno de los que empezó con la renovación en Argentina. 92 años, el pastor. Empezó con Iván, con Jorge, con todos los apóstoles. Y él prestaba la casa para que se hicieran reuniones. Dice ahí, mandó un mensajito Ángel Negro, y dice que se juntaban hasta 120 personas en la casa de él. 120 personas. Nosotros estamos colapsados con 20.
Bueno, ahí los hermanos dicen cosas muy lindas de Darling. Yo no lo conocí, solamente lo que dicen los pastores, cuenta. Bueno, se fue un grande de Dios que alcanzó buen testimonio. Bueno, y así nosotros tenemos que alcanzar buen testimonio, pero por supuesto que vamos a tener que trabajar y clamar a Dios para que nos ayude. El 3, 11.3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, me detengo un poquitito ahí, vamos descansando. Vamos descansando. Dije fe para obedecer. Y tocamos tres casos. Abraham, Noé y Moisés. Abraham, Dios le dice, vete de tu tierra y tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Le hace la promesa de una gran nación abundante como las estrellas del cielo. Pero tuvo que obedecer. Y la vida de este varón fue esperar y obedecer. Esperar y obedecer. Por eso está en el Salón de la Fama de la Fe. Porque tuvo una fe obediente. Fe obediente. Qué hermoso es alcanzar esta bendición de obedecer por fe. ¿Cuántas veces, no sé, los que tenemos coyuntura, que nos estamos discipulando, nos dicen algo y nosotros no lo vemos? A mí me ha pasado, pero obedecí. Aunque no lo entendí en ese momento, pero obedecí. Y después vino la bendición. Gracias, Señor. Pasaron los años y uno dice, gracias, Señor, porque obedecí. Fue por fe. Obedecí por fe. Porque no, a mí no me parecía. Bueno, así le pasó a este varón. Ni qué hablar de Noé. Hacer un arca en el medio del desierto. Una cosa que no se puede creer. Pero obedeció y soportó. Tenía un rema de Dios. Y eso lo capacitó para trabajar en el medio del desierto ahí con toda la oposición que habrá tenido, ¿no? Ni que hablar de Moisés, su obediencia. Víctor Rodríguez sabe contar que él se puso a contar cuánta comida necesitaban los judíos para pasar un día, 2,5 millones de personas. Cuánta agua, cuánto arroz, cuántos fideos, hizo una cuenta. Y sacaba por vagones. Contó por vagón y tiró un número, Víctor Rodríguez. ¿Cuántos vagones se necesitaría para alimentar a 2,5 millones de personas en el desierto? Evidentemente, si lo pensás con la cabeza, es una locura. Pero estos varones obedecieron por la fe. Y la Biblia dice, por la fe obedecieron. Abraham obedece por fe. Abel ofrenda por fe. Enoc camina con Dios. De Enoc, vos te pones a buscar la historia de Enoc, no dice grandes cosas. Simplemente que caminaba con Dios. Y eso le agradó a Dios. Por supuesto que hay que caminar con Dios. Caminar con Dios es 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana. No es que Dios lo transpone, no hace que vea muerte. Desapareció, se lo llevó el Señor. Y lo pone en el Salón de la Fama de la Fe. Como un gran hombre que caminó con Dios por simplemente caminar. Yo a la gente le sé decir,
¿Y usted cree en Dios? Sí, dice, yo todos los días le pido a Dios por mi familia, por mi trabajo. Yo le pido toda la mañana. Yo me levanto y lo primero que hago es pedirle a Dios por mi trabajo, por mi familia. Bueno, esa es la revelación que tienen. Creen que eso es caminar con Dios. Pedirle a Dios a la mañana algo. Nosotros sabemos que no es eso. Caminar con Dios es otra cosa. Es 24/7. Es el primer mandamiento ardiendo en tu corazón. Eso puede ser caminar con Dios. Por eso da testimonio la Biblia que por fe caminó con Dios. Enoc. Bueno, glorioso. Después el 6, dice, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Le da un premio, eso es dar un premio de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos hacer cualquier cosa. Podemos hacer los méritos más grandes que se te ocurran. Pero si no tenés fe, a Dios no le agrada. Lo ve humano. Bueno, después dice el 7 de Noé, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hay una justicia que viene por la fe. Pidiendo al Señor que me ayude a entender cómo es esto de que la fe se transforma en justicia, porque la fe va creciendo, se va desarrollando, es dinámica, es viva, tiene vida. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que la fe se transforma en justicia? Y esto es así, es lo que Dios me puso en mi corazón. Vos tenés fe, Dios te habla, vos tenés fe, vos creés, esperás, 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 esperás como Abraham, esperás y llega el momento que Dios dice, es justo que yo le dé lo que le he prometido. Ahora la fe se transformó en justicia, ya no es más fe, ahora es justicia. Le doy lo que me pidió porque lo considero justo. Y Dios es un Dios infinitamente justo. Cuando Él considere justo que alcances la promesa va a llegar. La promesa va a llegar. Pero primero vas a tener que pasar por esta fe que sabe esperar. Y espera en gloria. Y vamos a hablar un poquito de cómo se espera, cómo esperaban estos grandes hombres. En gloria. Porque, mira, tenés dos formas de esperar. Quejándote, renegando y, no sé, maldiciendo, enojándote, poniéndote muy mal. Esa es una. Y la otra es esperar en alabanza, en gloria. Ahí está la división nuestra, ¿no? Tendremos que decidir y pediremos al Señor que nos rescate de esto porque hay que estar esperando muchos años algo que no viene y cada día lo ves peor. Podés pensar, estamos todos con la esperanza de que a fin de año tenemos una vacuna que nos saque del coronavirus. Y pasan los años y la vacuna no ayuda en nada, era agua la vacuna, y se siguen infectando peor que antes. Hay que seguir esperando. ¿Qué haces? ¿Qué haces si no tienes una palabra del Señor? ¿Qué haces? Y tu familia, y tus hijos, tus nietos, todo. ¿Qué haces? Por eso es necesario que tengamos una palabra de parte del Señor. Porque las cosas que tenemos que enfrentar son serias. Y acá tenemos hombres de Dios de mucho temple. Hombres, grandes hombres de Dios, que Dios nos dejó estos ejemplos. Que en este tiempo digo, Señor, gracias por este ejemplo de estos varones, tremendos hombres de Dios,
que se repusieron a la adversidad, que creyeron, que obedecieron, que esperaron. Bueno, la fe va creciendo, se va desarrollando, tiene vida. Después ya no es fe, es justicia. Dice 9, por fe, perdón, el 8, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba, a dónde iba. Por la fe, este varón salió con toda su familia, con toda su casa, con todas sus cosas, al desierto ahí. ¿A dónde vas, Abraham? No sé. ¿Cómo que no sabe? Y no sé. Dios me dijo que saliera con mi familia. ¿Pero a dónde? No sé. No me dijo. Bueno, por eso este hombre es un ejemplo, ¿no? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mirá la ciudad que esperaba Abraham. Mirá la fe que tenía este muchacho. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dice acá, y de uno, y ese ya casi muerto, está hablando de Abraham. Con 100 años ya era un hombre, ya estaba más cerca del arca que la guitarra, decimos. ¿No? Del arpa que la guitarra. Está viejito ya. Ya estaba casi muerto. ¿Y qué salió de ahí? Una nación grande como las estrellas del cielo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Y acá esto me encanta, porque dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Te hace pensar esto, porque es como si ellos iban a buscar una ciudad celestial cuyo arquitecto es Dios. ¿Qué andaba buscando? ¿Qué salió a buscar al desierto? ¿Qué pensaba Abraham cuando salió? Estamos tocando la fe y esta es fe para obedecer. Por fe en Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob, a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón.
Por la fe al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de los huesos. Acá, acerca de sus huesos. Acá tenemos un José profeta, profetizando la salida del pueblo de Israel 350 años después. Casi 400 años pasaron y el pueblo salió. Y soltó esta profecía José, y de paso dice, y de paso llévenme mis huesos, llévenme los huesos y entiérrenlo en tierra santa. Ese era José. Bueno, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe se escondieron. Por la fe escondieron al niño. Mirá vos. Por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y me gusta esta expresión, que Moisés por la fe se sostuvo como viendo al invisible. Y te hago una pregunta. ¿Está bueno para nosotros esto? ¿Nosotros nos sostenemos así en estos tiempos difíciles? ¿Cómo te sostenés, Sergio Bonán? Decime como viendo al invisible. Ven, como viendo al invisible. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo Mm. se sostienen los hermanos? Como viendo al invisible. Aleluya. Veo tantas caritas, me gustaría hablar con todos y decírselo a todos. ¿Cómo se sostienen estos tiempos de tribulación? ¿Cómo te sostenés? Como viendo al invisible. Bendito el Señor. Es una vida espiritual. Bueno, avanzamos con otros puntos más. Dijimos que necesitamos, uno puso un primer punto, fe para obedecer. Punto número 2, fe para esperar en paz. Fe para esperar en paz. Y vemos a Abraham, vemos a Noé y vemos a Sara. Ahí. Fe para esperar en paz. Porque muchas veces Dios nos va a probar la fe, nos va a pedir que esperemos. Pero ya te dije, 2 formas de esperar. O muy enojado o dando gloria a Dios. Muchos tenemos parientes alejados del Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Esperar. Y el dicho dice, el que espera desespera. Pero no es palabra de Dios. Nosotros no podemos nosotros vivir desesperados esperando. Dios nos da una forma de esperar. Pero tenemos que tener fe para esperar. Tengo que contar sí o sí un poquito de lo que me pasó a mí en mi adolescencia, en mi juventud. Me aparté del Señor y me casé y estuve apartado del Señor. Y mi esposa tiene un gran testimonio de fe para esperar. Y muchas veces le decía a la gente que me abandonara, porque yo estaba muy mal. Viajaba y estaba 25 días lejos de mi casa. Entonces todo daba para que me dejara mi esposa. Y aún algunos hermanos medio que se ponían mal y ya decían, ya está en el infierno, ya tu esposo ya se va a ir al infierno. Y Sandra tenía palabra de parte del Señor, un rema, y siempre soltaba el rema ella. Ella dice, Dios me ha dicho que lo va a traer. Y que ustedes van a ver con sus ojos lo que Dios va a hacer. Dios le dio un rema a ella. Estamos hablando hace unos 25 años atrás, 27 años atrás. Ella tuvo una palabra del Señor, un rema. Muchos
me mandaron al infierno. Me sacaron el boleto y me pusieron arriba del tren al infierno. Se le acabó la fe, ¿no, hermano? Al infierno. Bueno, gracias, Señor, porque hay hermanos que oran y saben esperar. Hay que esperar. No mandé al infierno al hermano que no está. Ya va a venir. Dice la palabra que en los posteriores tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Qué profecía, ¿no? Cuando caiga el Espíritu Santo sobre toda carne, ahí va a venir convicción de pecado. Y el que no está viendo el pecado lo va a ver y se va a arrepentir, va a caer de rodillas y se va a salvar tu hijo. ¿Quién dice amén a eso? Aleluya. Aleluya. No lo digo yo, lo dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahí se va a acabar todo. Se acabó todo. Porque van a recibir convicción de pecado. Se van a arrepentir de todo corazón. Y Dios los va a perdonar y van a entrar. Son los que entran a última hora, que dice Jesús. Viste que era una parábola donde llama a uno primero, otro a mediodía y otro a la noche. Y les paga todo igual. Y el que arranca primero dice, pará, si yo estoy trabajando de 8 horas. Y este recién entra. Ah, bueno, yo soy el dueño de la viña. Él es el Señor. Bueno, esos son los que van a entrar cuando sea derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Digamos amén, gloria a Dios, levanten las manos, por favor, levanten las manos ahí. Todos tenemos un pariente, un amigo, qué sé yo, tu hijo, tu esposo, qué sé yo. Necesitamos que lo toque el Espíritu Santo. Lo tocó el Espíritu Santo, se acabó todo. Lo tocó el Espíritu Santo, se acabó todo. ¿Cuánto me duró a mí mi tiempo fuera del Señor? Hasta que me tocó el Espíritu. Me tocó el Espíritu, se acabó todo. Y nunca más, pero nunca más, nunca, pero 1000 millones de veces, nunca volví al mismo camino. Se acabó. Y eso va a pasar con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa, con tu pariente. Tienes que creerlo. Tiene que ser un rema. Que no sea lobo, que sea un rema. Señor, dame el rema, porque me va a capacitar para esperar. Si no tengo un rema, no puedo esperar. Sufro, me quejo, digo cosas, me enojo. No tengo rema. Ahora cuando Dios te pone un rema en tu corazón, ahora sí, como estos grandes hombres de Dios y mujeres de Dios, tenían un rema, Dios le habló. Y ahora esperan. Fe para esperar. Fe para esperar. 2, 3. Fe para caminar con Dios. La hacemos corta porque se me va el tiempo. Y ponés ahí Enoch. Y ponele 24/7. Gloria a Dios. Esa expresión de Jorge Mitián, 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana. Aleluya, el primer mandamiento a full, primer mandamiento. Fe para caminar con Dios. Caminar con Dios, pero Dios tiene que ser lo primero. Y lo más grande que tenés en tu vida, en tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Fe para 24/7. 4. Fe para caminar en valle de sombra y de muerte. ¡Apa! ¡Apa que se puso difícil! Fe para caminar en valle de sombra y de muerte. Aleluya. Vamos a saltar a Hebreos 11:28. Mirá cómo la muerte lo rodeaba a Moisés. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Pasaba el ángel de Jehová matando a todos los primogénitos. Y el que no tenía en la casa pintada el dintel con sangre de un cordero,
entraba el ángel y mataba al primogénito. Valle de sombra y de muerte. Ni hablar de David. David, Salmo 91, Salmo 23, hay un montón de salmos. Estaba atormentado el pobre David porque se lo profetizó Natán. La espada nunca saldrá de tu casa. El profeta Natán se lo profetizó. Entonces él, todas las noches, dice, acá me pasan a degüello en cualquier momento. Está siempre asustado. Pero bueno, saca fuerza, debilidad, de flaqueza, fortaleza y clama a Dios y el Señor lo libra. Y ahí tenemos los salmos nosotros. Él siempre, vos lees a David y David siempre está atormentado y tiene cosas tremendas del Espíritu Santo, pero por ahí se ve temor, mucho temor. ¿Por qué? Porque le había dicho el profeta, la espada nunca va a salir de tu casa. Fe para andar en valle de sombra y de muerte. Ahora a nosotros nos toca creer esta palabra, que hemos sido rociados por la sangre del Cordero, ahí lo leemos en Primera de Pedro. Esto de ser rociado por la sangre del Cordero, por ahí es medio incómodo explicarlo, pero ahí lo usa Pedro, 1 Pedro 1, lo menciona a los que han sido rociados por la sangre del Cordero, que somos nosotros. Y ahora tenemos que tener fe que sobre nosotros está la sangre del Señor. Aleluya. Y que esa fe nos hace acepto delante de Dios, que esa fe nos redime del pecado, que esa fe es virtuosa para un montón de cosas, y entre todas esas cosas, para librarnos de la muerte. Pero lo tenés que creer. Para el que cree, todo le es posible. Señor, yo creo que esa preciosa sangre que ha sido derramada sobre mi vida está sobre mí. Y el ángel de la muerte va a pasar y no me va a tocar la muerte. Conforme a tu fe será hecho. Por eso desde tiempo estamos diciendo, Señor, aumentando la fe, que podamos creer estas palabras, que este logos se transforma en rema, este logos se transforme en rema. Bueno, fe para andar 4, 5, fe para apartarnos del mundo. Y acá le digo a los hermanos jóvenes que están en una etapa difícil, si hay algún joven o un papá que pueda compartir estas palabras con los chicos. Fe para apartarnos del mundo. Hebreos 11, 25 y 26. Acá la palabra dice, hablando de Moisés, que Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Acá el 24. Acá tenemos, decía recién, fe para apartarnos del mundo, como Moisés. Acuérdense que Moisés tenía acceso a todo lo que se le puede ocurrir a un ser humano en cuanto a riquezas y necesidades humanas. Entre ellos, la mujer que quisiera, la riqueza que quisiera, hacer lo que quisiera. Pero él lo rehusó por fe. Y los jóvenes de este tiempo, los jóvenes van a tener que, por fe, no mirar el mundo. Mirar a Cristo, mirar a la iglesia y sacar la mirada del mundo. Por fe tiene que ser. Amados jóvenes, aprendamos de esta palabra. El Señor le da testimonio de esto. Que por fe Moisés abandonó todas las riquezas y todos los deleites humanos temporales de Egipto.
Fe, dijimos, para apartarnos del mundo. 5, 6. Fe para soportar la injusticia. Fe, que es una de las que más nos cuesta. Primero porque nos sentimos justos. Entonces siempre estamos sintiendo que nos hicieron injusticias. Bueno, hay un problemita ahí que siempre estamos viendo injusticia por todos lados. Y es un problema porque el Señor dice que soportemos la injusticia. Pero siempre nos pasa que nos gusta que nos hagan justicia. Aunque el Señor dice en su palabra que soportemos la injusticia. Es parte del discípulo soportar la injusticia. No sé si hay un hermano que dice, mira, yo no quiero que Dios haga conmigo una excepción, yo no quiero soportar la injusticia. Y le vamos a decir, pero vos no querés ser igual a Jesús, sí, pero yo no quiero soportar la injusticia. A mí me hace muy mal la injusticia. Me parece bastante desubicado. Porque el Señor te dice que soportemos la injusticia. Es parte de nuestra conversión. De entrada te lo tienen que decir, vamos a soportar injusticia. La normalidad del discípulo es que soporta la injusticia. Bueno, pero tenés que tener fe. Si no tenés fe, vos no soportás la injusticia. No aguantas nada. Cuando le pasaron un mate más a uno que a vos, saltás y te enojas. Estoy cansado de que a mí nunca me dan un mate. Le dan a todos menos a mí. A mí me dejan afuera. No soporto esta injusticia. Voy a hablar con Pascual. O con Carlos. A mí no me lo digan, chicos, porque para mí me parece perfecto que te lo hagan. Me parece perfecto. Me parece hermoso que te formen, porque tenemos que ser formados a la imagen del Señor. Y las injusticias son las que Dios usa para formar el carácter de Cristo en nosotros. O si no, ¿a qué te vas a parecer? A Jesús. Si Jesús soportó todo tipo de injusticia. Pero hay hermanos que no, quieren ser la excepción de la iglesia y no soportar ninguna injusticia porque le parece malísimo soportar una injusticia. Bueno, me parece que está bastante desorientado el asunto ahí, la palabra te tiene que orientar. Discípulo soporta injusticia y es lo más normal del mundo. Nadie se asusta por eso, porque tiene que ser formado el carácter de Cristo en nosotros. ¿A tu carne le gusta? Por supuesto que no. Por supuesto que te recontraduele cuando hay una injusticia. Pero acá dice la palabra, por la fe soportaron la injusticia. Aleluya. A ver. 36. Mirá acá sí que hay injusticia. Dice, por la fe, el 36 dice, otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de piel de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de fe, no recibieron lo prometido. Encima, no reciben la promesa. Acá, entonces, es una injusticia. Mirá todo lo que vivieron, todo lo que les pasó. Encima, no alcanzan la promesa. ¿Qué? ¿Dios es injusto con ellos? Nosotros no soportamos nada, hermano. Nada. Todo nos cuesta una barbaridad. Todo nos parece injusto. Y acá estamos hablando de los grandes hombres de la fe que nos ponen la valla alta para que nosotros estemos mirando ahí. Fe para soportar la injusticia. Estos sí que soportaron la injusticia. Nosotros cositas de carácter, por lo general. Bueno. 7. Fe para soportar las pruebas. Ni qué hablar de Job. Si tengo que hablar de pruebas, todos sabemos que si tenemos que hablar de pruebas, tenemos que hablar de este varón Job. Ni hablar, leer Job
Y ahí vas a ver que necesitas fe para soportar pruebas. Pero como este varón, lo hemos visto. Y la palabra dice que era un varón recto. Dice eh, que no hay otro como él en la tierra. Dios da testimonio de él. Varón apartado del mal. Bueno, pero sin embargo tuvo que ser probado. Recto, apartado del mal, un tremendo hombre de Dios. Ni ya leemos los primeros capítulos que leas, te vas a dar cuenta de Job, qué estatura de este varón, un hombre precioso, pero tuvo que ser probado, y de la forma más tremenda que hemos visto. Bueno, soportar las pruebas. La fe tiene que ser probada con fuego, aunque sea un poco de tiempo, pero tiene que ser probada con fuego. Todos los cristianos tienen que ser probados en cuanto a la fe, y lo sabemos, y la palabra, todos hemos leído lo que habla la palabra sobre la fe, que tiene que ser probada, que es más preciosa que el oro, pero tiene que ser probada. Y vamos a necesitar fe para soportar la prueba. Y ya ahora lo vemos más que nunca. Esto de soportar la prueba con fe, lo estamos viviendo, estamos rindiendo esta materia. Estamos rindiendo esta materia, o por lo menos la gran mayoría. Estamos siendo probados. Ahí dice el 37, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Nosotros estamos viviendo estamos siendo puestos a prueba. Todo lo que entendemos, creemos, predicamos, está siendo puesto a prueba. Lo que somos en casa, nuestra familia, nuestro interior, acá se está viendo todo, se está manifestando todo. Esta prueba va a manifestar de todo. Si tenés un carácter muy, muy complicado, se va a manifestar ahora. Si te cuesta creerle a Dios, se va a manifestar ahora. Si es débil en la fe, se va a manifestar ahora. Ahora se va la prueba, esta prueba, este fuego de la prueba, va a manifestar todas las cosas. Va a saltar la escoria y va a caer el oro resplandeciente y brillante, que es nuestra vida. Pero vamos a ser probados por fuego. Y lo diga o no lo diga, lo estamos viviendo todos. Bueno, se me acabó el tiempo, chicos. Esto es largo y ya me pasé con el tiempo. Me van a quedar unos 3 puntitos más que va a ser para otra vez. Me queda el puntito de fe para soportar la calamidad, que es otro nivel. Calamidad, estamos hablando. Fe, y Jesús va a pedir fe para esto, porque cuando Él dice, cuando yo venga, hallaré fe en la tierra, y estamos hablando de momentos apocalípticos tremendos, y la tierra en un momento muy difícil, y Él va a querer encontrar fe en nosotros. Y cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Él va a venir a buscar fe de sus hijos. Y en momentos apocalípticos que no tenemos ni idea. Y estamos hablando de fe para la calamidad. El punto 9 sería fe para tener identidad. Y ahí tomamos que Moisés se hizo de su identidad, no perdió la identidad. Y la Biblia dice que por fe no perdió la identidad. Nosotros no podemos perder la identidad de discípulos de Cristo por situaciones como esta. Ahora, más que nunca, tenemos que levantar la bandera de Jesucristo en este tiempo. Más que nunca. La identidad nuestra tiene que estar fuerte, firme en nuestra identidad como discípulos. Y es por fe. Por fe podemos sostener nuestra identidad. Y el último puntito era fe para profetizar, que creemos que hay un tiempo carismático de parte del Señor, donde Dios nos va a hablar a través de profecías. Fe para profetizar como José. Y como el versículo 21 dice que
el versículo 20 dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y el 21 dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos. El hijo de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Nosotros tenemos que profetizar bendición sobre nuestra descendencia. Nos toca a nosotros por la fe profetizar bendición sobre nuestra descendencia. Acá como da ejemplo de Jacob, tenemos que bendecir nuestra descendencia. Y esto va a ser por fe, que ellos la van a recibir. Bueno, 10 puntitos, chicos. Hasta acá llego. Y gracias por soportarme una hora. ¡Ay, se fue una hora! Bueno, quería animarlo con esta palabra. Por supuesto que es un poquito de lo que Dios está pretendiendo. Hay mucho más que el Señor nos va a ir mostrando este tiempo. Bueno, muchas gracias.